Deuteronomio capítulo 8, los versículos 6 al 10. Este es un culto de acción de gracias a Dios. Entre paréntesis, te damos gracias, son las primeras palabras, y se usaba siempre para, de una manera colectiva, nacional si se quiere, expresar gratitud a Dios. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Eso es lo que estamos haciendo. Deuteronomio capítulo 8, los versículos 6 al 10, y los leo. Dice: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás, y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Pareciera que estuviera hablando de Chile. Hoy es un día muy especial. Es el día del Señor. Tenemos visitas que nos honran con su presencia. Está Mr. Ken, Jackie Perucci, Larry Lembeck, mi yerno, mi hija Amy, con sus dos hijitos, Amy y Andrew, y Larry y Andrew. Tenemos también a hermanos que han estado con nosotros en nuestras visitas, como Carlos, Inés, Samuel, y damos gracias al Señor por ello. Y también celebramos un año más de gobierno patrio. Hoy nos reunimos para adorar a Dios, y gran parte de esta adoración es gratitud por las bondades de Dios, no solo con su pueblo, sus hijos, sino también con la nación de la cual emerge este pueblo. Hoy celebramos un año más de bendición y de paciencia de Dios con nosotros. ¿O no ha sido paciente Dios contigo? Sí, ¿verdad? Sí. Ahora, Dios es bueno. Nosotros no. Nosotros dependemos de su bondad. Ahora, ¿cómo se ha manifestado su bondad en nuestra nación? ¿Tiene algo que ver lo que estamos celebrando con la bondad de Dios? Lo vamos a ver. Otra pregunta que surge aquí es que ¿somos deudores a su palabra por nuestra existencia como nación libre y soberana? Interesantemente vamos a ver algunos hechos. Vamos aquí a ir un poquito a la historia. A comienzos del siglo XIX, concretamente en 1808, Napoleón invade España y Portugal para bloquear el comercio inglés. Él estaba en guerra con los ingleses. La corte de Portugal huye a Brasil, y Fernando VII, que es el rey de España en ese entonces, es hecho prisionero. Deja el trono español, queda prisionero, y Napoleón pone a su hermano José Bonaparte, lo pone como rey de España. Recordemos de paso que esta España es la hija directa de la contrarreforma del siglo XVI. Recordemos Trento, ¿cierto? Está la reforma del siglo XVI con los reformadores, y la contrarreforma para contrarrestar el efecto que produjo la reforma en el mundo entonces conocido. Y esta España es la hija directa. De ella sale, por ejemplo, la Compañía de Jesús, los jesuitas, y de ella también tenemos la Santa Inquisición. Esta es la España. Ahora, estando Fernando VII, rey de España, prisionero, los criollos chilenos le juran lealtad a la persona, al rey Fernando VII, no a José Bonaparte, que lo había puesto Napoleón. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque Napoleón era hijo de la Revolución Francesa de 1789. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso? Tiene mucho que ver, porque Napoleón
bajo el mismo predicamento revolucionario, él abolió algunas cosas. Por ejemplo, abolió los derechos feudales, implementó la igualdad jurídica, expropió bienes eclesiásticos y promulgó la ley de cultos. El que quería podía adorar a Dios como él lo sintiera, o si quería no adoraba a ningún Dios. Era cosa de cada cual. Eso lo hizo Napoleón. Ahora, estas cosas por supuesto afectan al culto romano. Entonces, de cualquier manera, todo atisbo de libertad que hubiera lo combatió Roma, y el arma que utilizó fue las armas españolas, y nosotros teníamos que ver con eso. Entonces, eso fue es el trasfondo de esto. Ahora, hubieron extranjeros que llegaron a Chile y que ellos colaboraron con la causa patriota, porque estos extranjeros no eran católicos, eran protestantes, y vamos a ver algunos de ellos. Uno de los primeros extranjeros en llegar a Chile fue el cónsul norteamericano Joel Poinsett. Él llega y presenta sus credenciales diplomáticas en 1812 ante el gobierno de José Miguel Carrera, y fue recibido con toda pompa. La influencia que Poinsett tiene sobre José Miguel Carrera es tanta que él toma la Constitución de Estados Unidos y la adapta para nuestra nación. Hubiéramos tenido la misma Constitución, porque algunos se opusieron porque no contemplaban esa Constitución el gobierno monárquico. Fue rechazado. Sin embargo, se deja ver la influencia de Poinsett en dos artículos de la Constitución que entonces comenzó a operar. Por ejemplo, en el artículo primero dice: la religión católica y apostólica es y será siempre la religión de Chile. ¿Qué es lo que no está ahí? Romana. Entonces eso daba pie para que otros cristianos como nosotros, que somos católicos porque el católico significa universal, y que somos apostólicos porque seguimos la doctrina de los apóstoles, pudiéramos entrar también. ¿Se fija? El artículo 5 de esa Constitución dice que ningún derecho u orden que emane de cualquier autoridad o de tribunales de fuera de Chile va a tener vigencia en el país. Esto uno dice, bueno, pero que eso es importante. ¿Por qué? Porque eso significa que nos sacábamos de encima de España, nos sacábamos de encima al virrey del Perú, que tenía autoridad sobre Chile, y nos sacábamos de encima también el papado, porque el papado defendía las monarquías españolas. Entonces era otra manera de, mediante la ley, establecer un clima propicio al florecimiento de la verdadera religión. Con esto se nos daba una cierta independencia. Otros hechos que nos muestran la influencia de Poinsett en Chile fue la creación de la bandera nacional, que fue izada por primera vez el 4 de julio. El 4 de julio de 1811. La creación de la escarapela, la creación de el escudo de entonces deja ver la influencia de Poinsett, porque el escudo dice arriba, el antiguo escudo decía Pox tenebras lux, significa después de las tinieblas la luz. Y era una frase típica de los calvinistas ginebrinos. Poinsett era presbiteriano, y eso lo puede ver usted en el primer escudo de nuestra nación: después de las tinieblas luz. Otra manera en la cual se ve la influencia de Poinsett en José Miguel Carrera, recordemos, es el primer gobernante de Chile, es que cuando José Miguel Carrera es fusilado, recordemos que él viene de familia católica, muy católica, él mismo era católico. Sin embargo, en el momento de ser fusilado, él rechaza la ayuda de un cura. Y cuando lo conminan a que confiese a Cristo con sus labios, él le dice que no lo hará, que no va a besar el crucifijo, porque él no lleva a Cristo en la boca, porque él tiene a Cristo en el corazón. Ningún católico puede decir eso. Entonces hay una sospecha bastante fundada, muy fuerte, de que José Miguel Carrera murió no como católico, sino como hijo de Dios, como creyente.
avanzamos en los años 1820, está gobernando O'Higgins y trae a un pastor, es un lingüista, un traductor, a James Thompson, conocido como Diego Thompson. Lo trae desde Londres a Chile. Él llega en 1821 con la Biblia bajo el brazo y con el método lancasteriano como método de aprendizaje. O'Higgins le entrega para que enseñe a las masas que no sabían leer la capilla de la Real Universidad de San Felipe, que es antecesora de la Universidad de Chile. Data de 1747. Entonces, le entrega esto, y el lema de esta universidad era: la noche huye mientras brilla para los chilenos la luz de la historia. Interesantemente, Poinsett cambia eso porque pone después de las tinieblas la luz. Allí, con 30 años, tenía 30 años, este pastor bautista comienza entre los chilenos su labor misionera y pedagógica. Es el primer misionero protestante en tierras iberoamericanas. Funda en Santiago 2 escuelas y una en Valparaíso. Pero por ser protestante y sin reparar en su éxito como educador, él fue perseguido por la Iglesia Católica. A instancia de San Martín se traslada a Perú, donde él continúa con su labor pedagógica, pero antes O'Higgins le otorga la ciudadanía chilena en gratitud por la labor que él ha realizado. ¿Qué significa esto? Que no solamente es el primer chileno protestante, un bautista reformado, sino que además es el primero que introduce la palabra de Dios, la Biblia, en estas tierras que por ese entonces estaban anegadas de superstición y del paganismo nativo. Porque no es la luz de la historia la que ilumina a los pueblos. Lo que ilumina a los pueblos es la luz de Cristo, es la luz de la palabra de Dios. Eso es lo que ilumina al hombre. Poinsett, podríamos decir que él iluminó el corazón de José Miguel Carrera con la verdad. Pero Diego Thompson iluminó la educación chilena con la verdad, porque él comenzó a enseñar a leer y a escribir con la Biblia. Otro norteamericano importante, recordemos, Poinsett era norteamericano, Diego Thompson era inglés. Pero en 1829 llega a Valparaíso William Wheelwright. Él nació en Massachusetts, era descendiente de puritanos que se establecieron en Nueva Inglaterra en 1630. A él le debemos la industria del carbón, la mejora en los puertos, la instalación de boyas y faros, la primera red de gas y el sistema de agua potable de Valparaíso. Entre otras cosas, unió con el telégrafo Valparaíso y Santiago. Su hogar fue un centro de distribución y de acopio de Sagradas Escrituras. Su hermano fue nombrado expresamente como para atender, realizar un esfuerzo decidido para poner en circulación en Chile las Sagradas Escrituras en español. De él dice Juan Bautista Alberdi, que fue su biógrafo, y estas palabras las voy a leer tal cual, porque tienen mucha importancia para nosotros hoy día. Mira lo que él decía en esos años. Actualmente, cuando la opinión pública está a favor de descartar toda enseñanza religiosa e incluso rechazar el uso de la Biblia en las escuelas públicas, pudiera ser bueno para nosotros considerar el posible efecto que uno u otro método puede tener sobre el carácter. Ninguna persona puede hojear estas páginas, se refiere él a la Biblia. Ninguna persona puede hojear estas páginas, ya sea traducidas o en aquellos comentarios agregados, sin atribuir en forma concluyente que el éxito del señor Wheelwright, la felicidad que él gozaba y la que confirió a las naciones se debía a la instrucción que él recibió en su niñez, la cual principalmente derivaba de las Sagradas Escrituras. Se le enseñó a observarlas con la mayor reverencia,
Todo su conocimiento secular se basaba en ellas. Y cuando salió al mundo, estaba así fortalecido contra sus acechanzas y tentaciones, de modo que su carácter como hombre se fundó sobre el fundamento de la ortodoxia de Nueva Inglaterra. O sea, en un cristianismo basado en Cristo y la Biblia. Este es el legado, o parte del legado, que dejó un norteamericano creyente, un cristiano fiel y además también reformado en sus convicciones. Me he saltado algunos nombres porque hay otros, no es el único. Pero por el reducido espacio que tengo, no puedo dejar de mencionar al pastor David Trumbull. Él llega a Valparaíso en la Navidad de 1845, invitado por norteamericanos y británicos para que sea su pastor. Él era nieto de Jonathan Trumbull, que él fue asesor del presidente George Washington. Él llega a nuestro país cuando está vigente la Constitución de 1833, que en su artículo 5 decía: la religión de la República de Chile es la católica, apostólica, romana, con exclusión del ejercicio público de cualquier otra. O sea, si usted no profesaba el catolicismo romano, usted estaba cometiendo un delito. Eran tiempos difíciles para las libertades civiles y religiosas. Los evangélicos no podían casarse, no podían celebrar culto y tampoco tenían derecho a una sepultación. Los que morían en Valparaíso y los alrededores eran arrojados al mar. Y en Santiago hay una placa que aún recuerda esos momentos en el Cerro Santa Lucía, puesta por Benjamín Vicuña Maquena, y allí hay una placa que dice: a la memoria de los expatriados del cielo y de la tierra, que en este sitio yacieron sepultados durante medio siglo. Hay que recordar que el Cerro Santa Lucía en ese entonces, donde se sepultaban a los que no eran católicos, era un basural. Allí se enterraba a quienes no eran católicos y profesaban otra religión, entre ellos los evangélicos. Por su pensamiento cristiano y calvinista, la pluma del pastor David Trumbull hizo causa común con los liberales de la época: José Victorino Lastarria, Santiago Arcos, Francisco Bilbao, Domingo Santa María, etcétera, y otros, logrando la aprobación de una nueva ley de culto que permitió, al menos en recintos privados, adorar a Dios. Fue así que bajo el gobierno de Domingo Santa María, ya estamos en 1883, se promulga la ley de cementerios laicos y al año siguiente la ley del matrimonio civil y registros civiles, casi 40 años después de la llegada del pastor David Trumbull a Chile. Cuando estas leyes son promulgadas, el pastor David Trumbull pide la ciudadanía chilena. Se la otorgan por gracia. Cuando él fallece, el Senado de la República le rinde honores con 1 minuto de silencio. Su hijo fue el primer parlamentario evangélico, fue parlamentario por Concepción, y él luego fue embajador de Chile en Londres. Al decir del pastor e historiador Juan Berli, él dice lo siguiente: los Trumbull fueron los pioneros, los trabajadores infatigables, no solo por las libertades religiosas, sino también por las libertades civiles imbuidas por su profundo espíritu calvinista, democrático y republicano. David Trumbull es considerado uno de los extranjeros ilustres de mayor aporte a la sociedad chilena. Hoy existe el Colegio Presbiteriano de Valparaíso, lleva su nombre, y hay una calle en la comuna de Estación Central también con su nombre. Con el nombre de Diego Thompson. De Poinsett no encontré nada, pero en Valparaíso hay una plaza y hay una calle que nos recuerda a Wheelwright. Ellos hicieron lo que hicieron, movidos por el amor de Cristo, pero también por amor a Cristo y por amor al pueblo que estaban llamados a servir. Ellos no eran chilenos. Vemos entonces que estas manifestaciones son visibles y palpables, concretas, de la bondad
de Dios para con nuestra nación. Y como chilenos, no solo nos ha dado la majestuosa y blanca montaña que cantamos en el himno, sino que también y tempranamente como nación llegaron estos portadores de luz y pregoneros de justicia para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hemos de ser agradecidos. El texto de Deuteronomio que hemos leído nos habla del don de Dios dado de pura gracia al pueblo de Israel. Este don fue la buena tierra. Hoy el don de Dios no es riqueza o propiedad terrena. Tal como los israelitas no podían comprarla por precio ni podían trabajar por ella, sino que le fue otorgada por gracia, así también el don de Dios para nosotros es Jesucristo, es la vida eterna. Romanos 6:23 nos dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este don de gracia nos fue dado a nosotros. ¿Qué te habrá dado? Dice nuestro texto. Fue dado a todos los redimidos por la sangre del Cordero Pascual. Los no redimidos fueron muertos, y aunque solo fueron los primogénitos, con todo prefiguraban y demostraban el reino de terror y muerte que era consecuencia del pecado. Pero no pasó esto con los redimidos. La muerte no los pudo tocar, porque el Cordero había muerto por ellos y su sangre derramada era aplicada en sus habitaciones, salvando así sus vidas. Cristo Jesús es nuestra Pascua. Así nos lo dice 1 Corintios capítulo 5 versículo 7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y comerás y te saciarás, dice nuestro texto. Fueron introducidos a la buena tierra y en ella había suficiente para saciar a todos. Dios les cuidó, Dios les protegió hasta que entraron a la buena tierra, tierra de abundancia, dice, tierra de leche, tierra de miel. Ellos no habían sembrado lo que cosechaban, ni crearon los animales que les proveyeron alimentos, porque Dios había hecho provisión para este pueblo. Así es también al alma hambrienta. Dios ha hecho provisión para ella en la persona de Jesucristo. Dice 1 Timoteo 1:14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Hoy podemos alimentarnos. Hay abundancia en Cristo. Cuando Él alimentó a las multitudes, ellos comieron, fueron saciados y sobró. Cristo es el pan de vida que descendió del cielo. El Salmo 107, versículo 9 dice, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Veamos ahora el bendito resultado. Dice, bendecirás a Jehová tu Dios. El versículo 10. Él nos trae a Cristo, nos introduce en Él, nos pone en Cristo, nos alimentamos y saciamos de Él y con Él. ¿Cómo no hemos de alabarle? Toda esta abundancia nos lleva a la adoración porque reconocemos que de principio a fin Dios ha hecho todo. Qué distinta, hermanos, es la abundancia sin Dios. Esta lleva a los hombres a la soberbia, a la codicia, a la mezquindad, a la ingratitud. Hemos de preguntarnos entonces quiénes somos y cómo somos. ¿Somos agradecidos? El Evangelio no comenzó con nosotros. Otros comenzaron antes a predicar y testificar de Cristo. Las libertades que tenemos hoy día, otros las consiguieron para nosotros y fueron incomprendidos, perseguidos y maltratados. Por causa de Cristo no se acomodaron al sistema opresivo imperante. Por causa del Evangelio desearon que las masas conocieran del libro sagrado y sus palabras liberadoras de luz y de vida. Para que pudiéramos leer y encontrar la voluntad de Dios revelada a los hombres, muchos dejaron comodidades y familias y fueron perseguidos como criminales en nuestras tierras por introducir
se consideraba un delito por traducir, publicar e introducir en nuestras tierras la bendita palabra de Dios. ¿Acaso, hermanos, la leemos con gratitud? Pensamos en estas cosas cuando tomamos nuestras Biblias y podemos abrirla y podemos leer en nuestro idioma. Otros sufrieron y dieron su vida para que tú y yo tengamos la Biblia hoy día en nuestro idioma. Hoy agradecemos a Dios por nuestra nación y por los abundantes dones que disfrutamos. Hoy honramos la memoria de 4 hijos de Dios, lo hemos mencionado. Uno británico, James Thompson. Los otros 3 son norteamericanos. Mencionamos a Joel Poinsett, mencionamos a William Wheelwright y a David Trumbull. Ellos fueron llamados por Dios y obedecieron a su llamamiento. Dios los usó para sentar las bases en nuestra nación de educación y justicia para todos. Ellos creían las doctrinas de la gracia, igual que tú y yo. Creían las doctrinas de la gracia y ellos las vivían. Su fe les llevó a obrar, porque la fe que no obra no es fe verdadera. Nos decimos sus hermanos y nos felicitamos por ser como ellos, cristianos reformados. Pero, escúchame bien, ellos fueron fieles a la vocación a la cual fueron llamados. Y esto no tiene que ver solamente con el hecho de ser creyentes, de profesar una fe, sino que con una vocación terrena. Te ha llamado Dios como constructor, eres un educador, eres esposa y madre, son vocaciones que Dios ha dado. Eres fiel a esa vocación que Dios te ha entregado. No hay nada más inconsistente como un creyente, un hijo de Dios, que no es fiel a su vocación. ¿Cuál es entonces tu vocación? ¿Eres fiel a ella por amor a Cristo? Por amor a Cristo debes ser fiel a la vocación que Dios te dio, porque esta nación, tu nación, necesita hombres y mujeres cautivados y deslumbrados por Cristo, que por amor a Él sirven a Dios y al prójimo. No te olvides de eso. No solamente servimos a Dios, sino que también servimos al prójimo. ¿Y cómo lo servimos? Con las vocaciones, con las habilidades y talentos que Dios nos ha entregado. Es nuestro deber. Y debemos hacerlo con gratitud, porque todo lo ha dado Dios. Marcos 10:45, el Señor dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y entregar su vida en rescate por muchos. Él vino para servir. Y yo debo seguir ese ejemplo de servicio. Pero Él también vino a dar su vida en rescate por muchos. Él vino a rescatar. Y si tú que estás aquí hoy día no conoces a Cristo, si no has sido atraído a Él, aunque vives en una nación libre, sin embargo, debo decirte que no eres libre, porque eres esclavo del pecado y eres esclavo del maligno. No tienes libertad, no la conoces, porque eres esclavo del pecado y esclavo del maligno. Pero Cristo Jesús, Él vino a rescatar. Él es el libertador por excelencia. Y conoceréis la verdad, dijo Él. Y la verdad Dios libertará. Y cuando el Hijo te hubiera libertado, entonces serás verdaderamente libre. Libre. Por eso es que te invito en esta mañana a que vengas a Él, a que acudas a Cristo, a que le confieses tus pecados, a que implores su perdón. Entonces, y solo entonces, comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. No puedes conocer la gratitud, no puedes conocer la alegría si no has conocido a Cristo. Porque conocer a Cristo es tener vida, y vida en abundancia. Si no conoces a Cristo,
no conoces la vida y no tienes de qué gloriarte. Oro que tu gloria sea Jesucristo. En el nombre de Cristo. Amén. Oremos.